Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hoy voy a compartirles sobre un tema bastante delicado, pero sí muy discutido, sobre todo cuando es mencionado en las noticias, con hechos lamentables de personas conocidas. Les hablo del suicidio, del acto de acabar con tu propia vida. El suicidio es una de las causas más importantes de defunción en el mundo para cualquier rango de edad, con 800,000 muertes cada año. Los profesionales de la salud mental están de acuerdo en que las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. Los resultados muestran también que alrededor del 60% de las personas que luchan contra pensamientos o conductas suicidas no reciben ningún tipo de ayuda. Según la Organización Mundial de la Salud, las estrategias más eficaces para prevenir el suicidio son la restricción del acceso a los medios de suicidio, como sustancias tóxicas y armas de fuego, la identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y consumo de sustancias, la mejora del acceso, por supuesto, a los servicios de salud y la asistencia social. Y por último, pues la cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios. Pero hay otra realidad que muestra que, pese que a muchas personas muchas personas están recibiendo las mejores atenciones posibles para lidiar con estos problemas que vulneran el deseo de vivir, viendo el suicidio como opción, terminan por cometerlo igualmente. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir como cristianos sobre este gran problema? Y lo primero es en cuanto a la cobertura mediática a medias. Es decir, a pesar de que hay tantos casos, el suicidio es un tema tabú en los medios de comunicación. Es silenciado por aquello de tener el temor a no crear un efecto de imitación en la sociedad. Los familiares y personas que rodean a este problema no hablan de esto, pero muchos profesionales están trabajando para que esto cambie y poder dar la vuelta a las estadísticas. Sabemos por definición que el suicida es aquel que quiere poner fin a una situación que considera intolerable. Su sufrimiento puede estar causado por varios motivos: sentirse maltratado por la sociedad, anticipar desgracias, o el grupo más numeroso, el que quiere poner fin, pues, en este grupo de personas que piensan que, quieren ya ponerle fin a su sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay personas que se suicidan? ¿Qué puede llegar a sentir un ser humano para llegar a este punto? Aunque algunos pueden atribuirla claramente a la depresión, es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, el psicólogo Esteban Figueiredo explica que el 90% de los casos tienen una causa en alguna enfermedad mental, y el experto dice que el 10% que no está vinculado con ellas. Cosa bien curiosa, la realidad es que la persona en el momento que se suicida suele encontrarse en un estancamiento o en algún deterioro psicológicamente importante. Así que, por la causa que sea, el afectado se encuentra en desequilibrio y el trasfondo es la desesperanza y la desesperación, creyendo que quitándose la vida pues es el único camino que puede aliviar su dolor o resolver la situación en la que se encuentra. Así que esa decisión no es por estar fuera de sus casillas mentales ni por un mero impulso, sino por ser la conclusión racional a la que llega la persona. Hay otros expertos que afirman algo bien curioso,
Y es que hay diferencias evidentes entre hombres y mujeres. Las mujeres intentan suicidarse 3 veces más que los hombres. Sin embargo, los hombres son los que finalmente consumen el suicidio más que las mujeres. La buena noticia es que si este problema se reconoce como tal y deja de silenciarse, puede detectarse y trabajar con ello de forma más efectiva para que de esta manera pues el número de personas que deciden quitarse la vida disminuya considerablemente. Todo ser humano puede padecer esta crisis emocional, pero de acuerdo a los que han analizado los casos, los más afectados suelen ser adolescentes y mayores de 65 años. Y en el caso de los mayores de 65 años suelen verse conectados con la soledad o enfermedad. Cuando una persona mayor dice: yo ya he hecho lo que tenía que hacer en la vida, soy una carga, por eso voy a suicidarme. En el caso de los adolescentes, pues esto sucede porque, suelen tener más problemas para tomar decisiones. Pero fíjense lo que dicen los psicólogos ante estos temas. Plantean que, o ante estos casos de las personas mayores o de los adolescentes, dicen que si les dotamos para aprender a dar múltiples soluciones posibles a un problema, seguramente no se planteen el suicidio como una opción. El tener unas expectativas altas sobre algo concreto que puede llegar a generarles un malestar emocional, si a eso le añadimos que el adolescente es alguien de carácter impulsivo y le sumamos una baja tolerancia a la frustración, empezará a realizar conductas negativas, lo que por supuesto, ante este elemento lógico y válido que manejan los expertos de la conducta humana, es que existe el factor espiritual, y esas cosas parecen borrarse en el momento extremo de la depresión, aunque la persona misma pudiera conocer la existencia de esas opciones. Es decir, es una ceguera espiritual, admitido por los mismos psicólogos. Es una ceguera espiritual que no le permite acceder a ese conocimiento. De hecho, se conoce muchas personas que son incluso autores de libros de autoayuda, conductores de programas famosos de radio que hablan del camino a la felicidad, que ayudan a otros a verle el lado bueno a la vida y la solución a los problemas. ¿Y qué sucedió con ellos cuando se suicidaron? ¿Desconocían las alternativas? No las desconocían. Por eso, sin desacreditar el conocimiento de los profesionales de la psicología, esta no puede funcionar si no va de la mano con el creador del hombre, Dios, quien conoce los más profundos pensamientos y sabe cómo sacarle del hoyo en el que pueda estar sumergido. Les doy un poco de contexto histórico bíblico. Durante los primeros años de la historia judía, el suicidio era extremadamente raro. La vida se consideró demasiado preciosa para terminarla por voluntad propia. Salvo pocos casos que se mencionan en el Antiguo Testamento, 6 en total, no se encuentra ninguna tendencia hacia el suicidio en la historia del pueblo judío, fundamentándose en textos como Génesis 2:7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El pueblo judío comprendió que la vida es un don o un regalo de Dios al hombre, y por tanto consideró que de igual manera, Dios es el único que tiene la potestad para quitar la vida. Esta forma de pensar se ha extrapolado también al cristianismo, por el cual, de esa manera, el cristianismo sostiene que Dios aborrece y rechaza el suicidio terminantemente. En el Nuevo Testamento existe un solo caso de suicidio y su autor fue el tristemente célebre Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús. Un creyente que se suicida, estaría cometiendo un grave pecado. El suicidio es un pecado porque niega algunas cosas relativas a la persona y a la obra de Dios. En primer lugar, niega el poder de Dios. La persona que se suicida piensa que ha llegado al final de la cuerda y que ya no hay más esperanza. Pero la palabra de Dios dice que nada es imposible para Dios.
En Lucas 1:37 leemos estas palabras: porque nada hay imposible para Dios. Recordemos que donde terminan las posibilidades del hombre, comienzan las posibilidades de Dios. Quien se suicida niega voluntariamente la intervención de Dios en su vida. En segundo lugar, porque niega los propósitos de Dios. Dios utiliza las pruebas para cumplir con sus propósitos. Las pruebas son el cincel y el martillo que Dios utiliza para dar forma a los que somos suyos. Por esto Dios espera que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Juan 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Juan 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persona que se suicida normalmente piensa que Dios es injusto al hacerle pasar por la crisis que está enfrentando, pero no es así. Cuando los inevitables traumas, catástrofes y crisis de la vida amenazan con arrojarnos violentamente contra las rocas, es la fe personal y la visión que tenemos de nuestro Dios lo que nos da o nos trae seguridad. Al saber que Dios está en control de cualquier cosa que estamos experimentando, podemos soportar con gozo cualquier cosa que nos venga. Ese conocimiento, por supuesto, no niega las circunstancias o el dolor y el sufrimiento, pero tiene la virtud de poner las cosas en la perspectiva correcta. Esta actitud nos llevará a comprender que Dios es más grande que nuestros problemas y por lo tanto podemos estar seguros en Él. En tercer lugar, el suicidio se considera como pecado porque niega las promesas de Dios. Note lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Frente a situaciones como estas, tan difícil que hemos mencionado, que pueden llevar a una persona a considerar el acabar con su vida, suicidarse, necesitamos una intervención divina, por supuesto. El obrar del Dios de toda consolación, esa intervención necesitamos. Por esto, lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos en medio de esta oscuridad es clamar a Él. Él es el Dios que responde en medio de nuestra más profunda angustia. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. En segundo lugar, debemos predicarnos siempre las verdades de la palabra de Dios continuamente. No debemos dejar que las mentiras en nuestros pensamientos hagan nido. Esas palabras que pueden llegar a decir que la muerte es la única salida y que hagan nido allí. Dios en su palabra da mucho consuelo al alma afligida y desesperada. Él provee ayuda para seguir adelante y vencer la desesperación por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y necesitamos tenerla en nuestra mente para pelear estas batallas. Pasajes como estos que les voy a compartir pueden ayudar a muchos, a todos, en cualquier momento en medio de circunstancias difíciles, como Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados,
y yo los haré descansar. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Afligidos en todo, dice 2 Corintios 4, 8 al 9 y 16 al 18, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Llena tu mente con estas promesas preciosas de Dios. En tercer lugar, no te aísles. Busca ayuda en otros creyentes. Quizás temas que no te atiendan o no te entiendan en tu situación o que te juzguen, pero el verdadero creyente ama al hermano y va a hacer todo lo posible por ayudarte. No estás solo. Busca consejería en alguna hermana o hermano piadoso en tu iglesia. La iglesia como cuerpo visible de Cristo, como la familia espiritual que es, tiene un papel importante por jugar a la hora de ofrecer ayuda y apoyo a los que sufren. A veces pensamos que es únicamente el deber del pastor o de los ancianos de la iglesia dar esa ayuda, pero no, es deber de todos. Como dice la palabra en 1 Corintios 12:26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por lo tanto, cualquier creyente que ha experimentado la salvación por obra del Espíritu Santo en su corazón debería estar capacitado para amar, animar y ayudar a sus hermanos. Por supuesto, no pretendo ser concluyente con este tema porque es muy complejo. Y para cerrar este programa de hoy, quiero hacerlo pensando en aquellos que ya han cometido suicidio y para los que estamos vivos, pues cómo reflexionar ante eso. Y comparto unas palabras del apologista Brian Fisher. Y él dice algo que es muy cierto. Hay una cosa que sí sabemos sobre esto, y es que no sabemos qué puede ayudarnos a pensar con claridad sobre el destino eterno de aquellos que han cometido suicidio. Lo único que sí sabemos es que el acceso a la presencia de Dios y la vida está reservado exclusivamente para aquellos que han depositado su vida y confianza eterna en Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay nada remotamente ambiguo en esa declaración. Miren esto. Todos los caminos llevan a Roma, pero solo uno lleva a la vida eterna. La única puerta que lleva a la vida es la puerta estrecha que Cristo mismo ha abierto. Como dice Pedro, no hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El mundo natural se endurece cuando escucha estas palabras que decimos nosotros los cristianos y lanzan calificativos a lo que cuando predicamos que Él es el único camino, pero su argumento no está contra nosotros, está con Jesús mismo, porque fue Él es el único que lo dijo. Nosotros simplemente estamos de acuerdo con Él. Ahora, el triste final de aquellas personas que conocemos que han cometido suicidio despierta nuestra simpatía como debe de ser, pero no debemos confundir nuestra simpatía con la salvación de Dios. Hay un camino y uno solo a la vida eterna. Es muy posible que muchos de esos que lo cometieron
escucharon el Evangelio en sus años de formación y pueden haberlo recordado en algún momento antes de morir. El ladrón en la cruz no puso su fe en Cristo hasta que él se acercaba a su último aliento. Sus últimas palabras fueron: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, en tu reino. En respuesta, las últimas palabras de Jesús a él estaban: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tarde, pero en un momento, un susurro, incluso agonizante, su oración lo pasó de la muerte eterna a la vida eterna. Nadie más que el ladrón y Cristo sabían que esta transacción se había hecho. Esposa e hijos de ese ladrón no sabían, no supieron, y es poco probable que alguno de los espectadores oyera este intercambio privado. Por lo que digamos que a la vista de todo el mundo nadie sabía. Este hombre, al parecer de los que estaban observando, murió como vivió, un hombre pecador, pero resultó ser un hombre pecador que se arrepintió y que fue quebrantado. Y sin embargo, bueno, allá le veremos, a ese ladrón con Jesús en el paraíso. Veremos a aquellos que conocimos o supimos de ellos por ser famosos que se suicidaron. No lo sabemos. En el caso del ladrón y Jesús, solamente entre ellos, solo 2 hombres sabían la respuesta a esa pregunta, y fue Jesús y, en este caso, los que se han suicidado o que conocimos de estos casos, solamente el Señor y cada uno de ellos. Pero nosotros, los que todavía vivimos, debemos saber cómo podemos encontrar nuestro lugar en el reino de Dios, si experimentamos la vida eterna o la muerte eterna. Así que la pregunta acuciante no es ¿a dónde estarán ellos? ¿Dónde pasarán la eternidad? La pregunta es ¿dónde la pasarás tú? Hasta aquí llegamos con este café de hoy. Siempre les recuerdo que la verdad no es democrática ni relativa, y eso suele ser amargo. Espero que haya sido útil para todos ustedes, y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Como siempre, les recuerdo que pueden tener acceso a nosotros o a mí directamente con sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales, en CrossExamine en español en Facebook, en nuestro canal en YouTube de CrossExamine en español, también mis cuentas personales, y lo puedes hacer escribiendo mi nombre, buscando mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Que yo, de manera directa les leeré y les responderé en cualquiera de ellas. Así que reciban de mi parte un gran abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.